Hola queridos amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este programa Me Gustaría Saber. Es para nosotros un privilegio poder participar de este tiempo de preguntas y respuestas, de poder contestar sus inquietudes. Agradecemos mucho su participación, el enviarnos las preguntas que ustedes nos hacen. Sabemos de que nosotros mismos no hay la capacidad de contestar la pregunta, pero hacemos la promesa a ustedes de que lo hacemos bajo la inspiración de la palabra de Dios y la prueba inspirada. Y rogamos siempre que, por supuesto, puedan ustedes revisar las preguntas, nuestras respuestas, mejor dicho, a estas preguntas con un escrito está. Que ustedes puedan también investigar por sí mismos y no simplemente tomar nuestras palabras como autoridad. Con eso en mente, quiero presentar el panel de esta ocasión, al pastor Esteban Bora a mi izquierda. Pastor, bienvenido, un placer tenerte aquí. Un placer siempre estar en este programa contigo. Gracias, pastor. Y a mi mano derecha, al pastor Daniel Miranda. Pastor, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Gracias por la invitación. Sigue siendo mi programa favorito. Amén. Estoy muy contento de poder estar aquí. Muchas gracias, Amén. pastor. Es un privilegio para nosotros tenerte. Amén. Y por supuesto, como me mencionaste tú, es un programa para nosotros favorito aquí en el ministerio porque nos permite conocerles a ustedes y les invitamos a enviar sus preguntas. No olviden enviarlas a la siguiente dirección, tv@zoomtv.org. Y en esta dirección pueden enviar su pregunta y también déjenos saber, nos encanta saber de dónde usted nos envía la pregunta, así que si puede poner su ciudad o su país, les agradecemos mucho. Con eso en mente, vamos a comenzar esta ocasión y vamos a hacer una oración para comenzar. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento, al abrir tu palabra, al saber, Señor, de que estamos nosotros sin la capacidad de compartir nada que sea bueno, porque lo único que bueno viene de ti, te pedimos, oh Dios, que humildemente nos uses, que nos des Santo Espíritu para poder discernir y poder contestar conforme a tu voluntad y a tu palabra. Rogamos, oh Dios, que nos uses de una manera especial para que la respuesta pueda llegar también a quienes nos observan, quienes están mirando, y que obres en ellos también el deseo de seguir escudriñando tu palabra para descubrir y para afirmar su fe en el tiempo que vivimos. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, apreciados pastores, vamos a comenzar con esta pregunta que nos hace una persona y es una pregunta interesante. Es la primera vez que tengo esta pregunta en realidad y vamos a contestarla. Dice allí, buenas tardes, tengo una pregunta para el programa. En el oficio de trabajar con la piel de los animales como el cuero, teniendo en cuenta los procedimientos que existen con la piel del animal para obtener el cuero, ¿se podría considerar esta práctica u oficio como correctos? En Éxodo 25:5, sobre el tema del santuario se menciona pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, etc. En el tema de educación, se recomienda aprender oficios, por lo tanto, ¿será correcto el oficio de un zapatero o alguien que trabaja con los cueros? Muchas gracias. Una pregunta interesante y válida, ¿no? Por cierto Ujú. sentido, saber Claro. si está bien practicar este oficio de ser zapatero Ujú. o de usar el cuero o trabajar con cueros. Su pregunta tiene algo de validez, así que vamos a tratar de ver cómo podemos contestar de acuerdo a lo que sabemos. ¿Quién desea contestar, Pastor Miranda tal vez o Pastor Bor? Bueno, Comencemos. la pregunta es muy buena y creo que esa pregunta surge muchas veces en nuestro medio debido a que nosotros creemos en un mensaje de salud Ya. y apoyamos o estamos en contra del sufrimiento de los animales. Ahora, Ajá. cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, los principios de salud nuestros no son del todo iguales a algunos principios de salud que se manejan en algunas corrientes hoy, como, El como veganismo. la nueva era, donde se habla del veganismo como tal, que no se limita a la comida, sino que se limita también al cuero y estas cosas. Ahora, en la Biblia nosotros vemos que cuando el pecado entra, Ujú. Dios viste a Adán y a Eva Claro. con cueros, pieles de animales. Desde luego esto tenía más propósitos litúrgicos, pero tenía propósitos prácticos y era cubrirlos del frío, vestirlos. Ujú. Era un arte muy común en el Antiguo Testamento y no veíamos prohibición de parte de Dios en cuanto a eso. Así que la Biblia no condena el oficio de teñidor, de trabajar con pieles, el santuario de mosaico. Tenía algunas capas de pieles, pieles de tejones en el Claro. techo.
Entonces, no podríamos decir que estos oficios son cuestionables en cuanto a un cristiano. Ahora, si su conciencia le dice que no, si usted es el tipo de persona que es un defensor de la vida animal, pues bueno, busque otro trabajo que hacer. Yo recuerdo cuando aún no era cristiano, hubo un tiempo en mi vida que era ateo y tomé una clase de ética y filosofía con otro profesor ateo. Claro. Pero en esa clase, para mi sorpresa, y ahí fue cuando yo comencé a cambiar el estilo de vida debido a este profesor, él era vegano. Ya. Entonces él nos presentó un documental que se llamaba, aún está en YouTube, se llama Earthlings, terrícolas, donde en ese documental es una defensa hacia la protección de los animales. Y la clase era de ética, así que estamos viendo la ética de la vida animal. Y entonces en ese documental se dan 5 razones o 5 causas que están causándole mucho sufrimiento a los animales. Animales como alimento, animales como entretenimiento, animales como comida, animales como vestido y animales como chivos expiatorios en experimentos científicos. Claro. Entonces eso me impactó mucho a mí. Eso me impactó mucho. Ellos, claro, decían cómo estos animales son tratados, etcétera. Así que si usted es sensible a esas cosas y en su corazón usted tiene un principio de que no quiere apoyar el sufrimiento de los animales, eso es algo ya más personal, pero bíblicamente no encontramos una prohibición. Mucha de la ropa que usamos viene del cuero. Claro. Entonces, sería muy difícil que nosotros como iglesia hagamos una regla de no usar cuero, porque pues incluso nuestro mensaje de salud puede ser malentendido y puede ser confundido con el mensaje de la nueva era. Claro, por supuesto. El verdadero vegano no usa nada animal, Ni la miel. nada, ni la miel, ni siquiera. Entonces significa que ellos no estarían dispuestos de usar zapatos de cuero Exacto. o sandalias de cuero. Pero Jesús usó sandalias de cuero. La Biblia no lo dice, pero la Biblia sí dice que Juan el Bautista tenía sandalias. Claro. Y Dice en Juan 1, versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, hablando de Jesús, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Indudablemente, en ese tiempo no tenía cosas de plástico. no, por supuesto. Así no. que indudablemente eran calzados de cuero. Así que yo no podría estar en una profesión donde tengo que matar los animales. Tengo demasiada compasión para con el mundo animal, pero tampoco condeno a alguien que usa a los animales para una profesión que sea de utilidad. Correcto. Exactamente. Y yo no consideraría matar animales para comer como de utilidad, técnicamente hablando, porque hay muchas otras cosas que uno puede comer. Así que yo no encuentro ninguna prohibición bíblica de que una persona que trabaja en cuero deje de trabajar en cuero. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento, hablando primero de Juan, estaba vestido de pieles. O sea, También, sí. Juan el profeta, ¿no? Juan el Bautista. Y después, aún después, cuando fue Cornelio, enviado por el ángel que envía a su soldado a buscar a Pedro, Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor. Es decir, alguien que trabajaba con pieles, hacía ese trabajo. Entonces, Dios miraba a estos hombres como hombres pues, que eran de su pueblo y su oficio, siempre y cuando no era en el abuso de animales, ni sacar, como se puede decir, un provecho innecesario de ellos, el Señor pues no veía como algo equivocado. Pedro estaba en su casa y este hombre era conocido por ser un buen hombre que trabajaba en eso, de curtir pieles, de sacar a los animales. Entonces, el rol de ser zapatero o ser alguien que trabaja con cueros es un rol que no está condenado en la Biblia para nada, es una cuestión que Dios ve como algo normal, aunque yo también con el pastor Bor no podría hacerlo personalmente porque yo con la idea de matar algo o ver sangre ya con eso me desmayo, pero el que puede, pues lo puede hacer, ¿no? Siempre y cuando no sea un abuso
y no ir más allá de lo que el Señor nos establece como responsables con los seres vivientes, ¿no? Entonces yo creo que es importante que tengamos eso en mente y bueno, nuestro hermano creo que tiene esta respuesta a su oficio, a su deseo de continuar. Continuemos ahora con la siguiente pregunta. Nos viene de Perú aparentemente. Esto es de una amiga llamada Niknukska, o puede ser también alguien, a veces el nombre también creo que puede ser de alguien de otra persona, no estoy seguro si es una dama o un hombre. Ninuska dice acá. Ninuska, sí, Ninuska, puede ser, me parece un nombre de femenino, pero no estoy claro, puede ser también de alguien extranjero, así que dejemos eso por ahora. Pero bueno, dice la pregunta. La pregunta es, ¿quiénes son los herederos y coherederos? La primera pregunta es, ¿quiénes son los herederos y los coherederos? Y tiene una segunda pregunta es, cuando Jesús murió en el infierno, o mejor dicho, cuando Jesús murió, estuvo en el infierno. Antes que resucitara, es decir, no está claro si es que cuando Jesús murió fue al infierno o no. Así que vamos a tratar de contestar esas dos preguntas. La primera es herederos y coherederos, y la segunda es cuando Jesús murió, ¿fue o no al infierno? Muy bien, vamos a Romanos capítulo 8, respuesta a la primera pregunta. ¿Ya? Romanos capítulo 8, a partir desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 17. Nos dice el apóstol Pablo. Ahora, antes de leer esto, la Biblia utiliza mucho esa palabra en materia de redención, los herederos. Jesús mismo allí en el Sermón del Monte habla de que bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Okay? Entonces, el concepto de herencia es muy importante en las Escrituras. Es muy, muy importante y está relacionado con el pacto. Vemos incluso en el Antiguo Testamento la tierra prometida que Dios les prometió a ellos como herencia. Correcto. ¿Okay? Ahora, los que en tiempos antiguos, los herederos eran los hijos. Sí. ¿Okay? Y el primogénito recibía una doble porción. Había un aspecto espiritual de la primogenitura, había un aspecto material de la primogenitura. Ahora, en redención hay dos padres. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y lo que determina el parentesco no es la sangre, sino la relación y la obediencia, las obras. Jesús, en Juan 8, conocemos el pasaje, versículo 44 o 32, Jesús le dice a los judíos, dirigentes judíos de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro. Palabras muy fuertes. Pero los gentiles que ellos decían no ser parte del pueblo de Dios, eran considerados hijos de Dios. Entonces, esto va contrario al concepto que tienen muchos hoy que dicen de manera general, todos somos hijos de Dios. ¿Por creación? Sí. Pero por redención no todos somos hijos de Dios. Ya que todos nosotros nacemos por redención, esclavos del pecado o con una naturaleza pecaminosa e hijos del diablo por desobediencia, nosotros necesitamos un cambio de familia para poder hacernos herederos. Por supuesto. Necesitamos ser adoptados por un nuevo padre, porque el primer padre no nos sirve. Correcto. En ese contexto, entonces, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14 de Romanos 8, estos son hijos de Dios. Noten que los hijos de Dios no son todo el mundo. Dice, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el primer padre, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces si le llamamos Abba Padre es porque ahora somos hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, los herederos son los salvos. Y también somos coherederos, porque lo mismo que heredó, lo mismo que Cristo recibe del Padre, es lo mismo que recibimos nosotros a través de Cristo. En ese sentido, somos coherederos con Cristo.
Amén. Por eso dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, Exactamente. porque ellos tomarán la tierra por heredad. Lo que menciona Daniel es muy importante en cuanto al hecho de que somos hijos de Dios por creación. Todos somos de una misma sangre, que según dijo Pablo, pero solamente llegamos a ser hijos de Dios por redención al vincularnos con Jesús. Es interesante que en el Evangelio según San Juan se usa la palabra huios solo para Jesús. Para nosotros se usa otra palabra, la palabra teknon. Tecnia. Y eso es significativo porque Juan está diciendo que Jesús es hijo de Dios en una forma muy especial. Ujú. Claro. Él es el único verdadero hijo de Dios. Mientras que nosotros, cuando nos vinculamos con Jesús, Ujú. por ejemplo, si yo soy varón y me uno a Jesús, yo soy hermano de él. Si una mujer se une a Jesús, la mujer es hermana de Jesús. Entonces cuando Jesús va al Padre, dice, Padre, tengo una nueva hermana. Y el Padre dice, ¿y quién es? "Pues, es María. El Padre dice, bueno, si María es tu hermana, es hija mía también. Nadie viene al Padre Sino por mí. sino por mí, dijo Jesús. Es decir, qué gran privilegio Ujú. unirse a Jesús como Salvador personal Amén. Amén. y saber que a través de Cristo nosotros somos hijos e hijas de Dios. Gloria a Es Dios. un privilegio extraordinario. Amén. Amén. Muy bueno. Es ese aspecto de la herencia, ¿no? Que a veces también dentro de la ideología en la iglesia primitiva había un conflicto también con el concepto de que los judíos pensaban que por herencia, porque eran descendientes de Abraham y eran dados a la promesa de ser los herederos de Dios, también causaba cierto tipo de pensamiento de que quizás los que no eran de la raza judía o del linaje de Abraham no tendrían el mismo derecho y privilegio. Y por eso el apóstol Pablo trabajó mucho en aclarar y usar varias maneras de escribir, la manera como el Señor inclusive injertaría a los gentiles bajo esa misma promesa para que tengamos la coherencia también, ¿no? Entonces, es también importante ese punto y creo que, gracias a ustedes por la explicación, creo que con esto... Tengo un damos- versículo más sí, que quiero compartir en Efesios, cuanto tal a vez. eso, el de Efesios capítulo 1. Ajá, Efesios capítulo 1 nos dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grande de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Ahora, déjeme ver. Ok, versículo 13 dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa que es las arras de nuestra herencia ujú, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su Padre. La palabra arras, arrabón, significa como El down el down payment, payment, la Sí, cuota la cuota inicial. el pronto. Exactamente. Entonces, literalmente, en la Biblia hay un principio de primero lo espiritual, luego lo literal. Literalmente, hoy todavía no somos herederos, espiritualmente lo somos. Claro. ¿Cómo? A través del Espíritu tenemos las arras. Como literalmente no tenemos la vida eterna, pero espiritualmente sí la tenemos. Cuando Jesús Ujú. venga, entonces lo que es espiritual se hace literal. Amén. Y por nuestra eso, vida. exactamente. Y por eso en Efesios 3:7 menciona allí el apóstol Pablo, dice, perdón, 3:6, dice allí que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Es decir, a través de esa unión que tenemos con Cristo, no importa nuestra genealogía, nuestra herencia, nuestra cultura, lo que sea, podemos entrar dentro de esta misma familia y podemos clamar la promesa de que somos coherederos con Cristo, copartícipes de su promesa. Amén. Con eso, pues, qué interesante pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta que nos hace nuestra persona Nuska. Dice allí, cuando murió Jesús, estuvo en el infierno. Esta pregunta interesante. ¿Qué podemos decir al respecto de esta interesante inquietud que tiene nuestra persona? Bueno, amiga, quizá la hermana debe estar pensando, no nos dio ningún texto, pero me imagino que debe estar pensando en Efesios 4, es lo más probable. Así que yo quisiera
dirigirme allí, a Efesios el capítulo 4, versículo 8-9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, la pregunta ahí, y le voy a pasar al pastor Borg, que él es la autoridad aquí, el experto en los textos difíciles del estado de los muertos. ¿Qué significa eso que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra? Bueno, creo que uno puede vincular con este versículo el de Mateo 12:40, donde dice que Jesús iba a ir al corazón de la tierra. Yo creo que ese sería el lugar más bajo, ¿no? Sí, claro. Pero Jesús no fue literalmente al corazón de la tierra. El énfasis es que el lugar más lejano de Dios y más oscuro sería el corazón de la tierra. Y Jesús en el huerto de Getsemaní se sintió completamente separado del Padre. Y la base de esto está en la experiencia de Jonás. En el capítulo 2, hay un salmo en el capítulo 2 espectacular, que es la oración de Jonás. Y él dice, yo fui al corazón de los mares. Pues eso no fue el corazón de los mares. Usa la palabra Seol, fui al sepulcro. En otras palabras, es un lenguaje figurativo, no es lenguaje literal. Y lo mismo sucede con Jesús. Jesús no fue físicamente al lugar más profundo de la tierra, pero se sintió completamente alejado de Dios. Por eso se usa corazón de la tierra, por eso se usa el lugar más bajo de la tierra, para referirse al hecho de que estaba cargando nuestros pecados y estaba lo más lejos de Dios posible, el lugar más oscuro y más solitario. Y lo cual incluiría su sepultura también. Sí, porque fue sepultado ni siquiera debajo de la tierra. Fue Exactamente. sepultado en una bóveda, encima de la tierra. Así es. Así que no se puede tomar literalmente. Ahora, tal vez la pregunta también, no sé si es que eso pueda ser parte de lo que nuestra querida persona amiga nos puede mandar, pero dice que tal vez la idea de estar en el infierno, quizás hay una pequeña confusión, no sé si es que sea tal vez el caso de nuestra amiga, ¿será que hubo o sea, el tema de infierno como tal, bíblicamente entendemos no es así, ¿no? La Biblia no habla de un infierno que existe, un lugar de tormento, ni un lugar que está encendiéndose, ni que hay en el abismo. Hablamos de esto en otro programa, de qué significa eso del abismo, el abismo ¿sabes? Del pozo profundo, lo que sea, qué significa esto, pero no es un infierno como se presenta en la ideología de las muchas creencias cristianas, ¿no? Y ni siquiera la Biblia utiliza la palabra en cuanto a Jesús. Exactamente. Infierno. Para el infierno. Entonces yo creo que también hay que entender de que esto no fue una experiencia de esa magnitud, de esa manera. Está hablando de la separación, de entrar por nosotros a la muerte y estar rechazado por el Padre inclusive, porque se convirtió en pecado por nosotros. Y eso es lo que él experimentó. Me hizo recordar una vez que escuché a un pastor evangélico, no adventista, explicando Efesios 4, 10, donde él decía que Jesús quedó tan dolido por haber perdido a su discípulo Judas, que la razón por la cual él fue al infierno cuando él muere es para predicarle a Judas y rescatarlo de allá. Cuando él resucita, entonces él se trae a Judas con él mismo y se lo lleva al cielo. Entonces, me pareció muy curiosa esa teoría. Esa teoría, ¿dónde se encuentra en la Biblia? No se encuentra. No se encuentra, pero eso es la cosa, nos sacamos una doctrina donde no hay y algunas veces pasa esto, ¿no? Con esas personas que, pues, aunque desean tal vez hacerlo bien, entran en una confusión de lo que significa tal sitio, tal lugar y no saben explicar a lo largo de la Biblia qué significa, pero creo que podemos aclarar eso, ¿no? También uno de los problemas que tenemos es que las versiones Reina Valera dependen en algunos sentidos de las versiones en inglés. Cuando uno compara, uno se da cuenta que la versión en inglés, la King James, ha influido. Claro. Y en textos como en Hechos del capítulo 2, donde Pedro está predicando en el día de Pentecostés, cita el versículo del Salmo 16, donde dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, dice la versión King James. Entonces dice, bueno, el alma de Cristo fue al infierno. Y conectan, 1 Pedro 3 fue predicar a los espíritus encarcelados. Juntan un montón de versículos que
se deben estudiar dentro de su propio contexto Por supuesto. y no están relacionados directamente para dar una impresión falsa de dónde fue Jesús. La palabra que se usa aquí, dicho sea de paso, en la versión del 60, translitera la palabra Hades. Es decir, no dice como el King James, you will not leave my soul in hell, Claro. no dejar mi alma en el infierno, Infierno. sino que usa sencillamente la palabra Hades, que es la palabra griega. Pero cuando uno va a 1 Corintios 15, uno ve la inconsistencia en la traducción de la palabra Hades, porque en 1 Corintios 15, la idéntica palabra que el King James traduce Como hell o infierno, se traduce sepulcro. El Hades es el sepulcro. En el versículo 55 de 1 Corintios 15 dice que los que salen del sepulcro van a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Correcto. La misma palabra Hades. ¿Por qué no traduce aquí, no dejarás, por qué no traduce aquí el versículo 55, ¿dónde, oh infierno, tu victoria? Entonces el santo estuvo en el infierno, de ahí lo está trayendo Jesús. No tiene sentido. Claro. Así que lo traducen correctamente. Correcto. Y por eso es mejor entender el otro versículo de que habla también de eso, del sepulcro, no de un sitio específico como el infierno o algo así que la gente ha tomado esa idea. Y de paso, la idea del infierno no es bíblico, por supuesto. El concepto que tenemos o escuchamos en el mundo cristiano de un infierno, un lugar de tormento continuo o algo por el estilo, no existe, no hay tal declaración en la palabra de Dios. Y ojalá que si tienen esta pregunta, los que nos observan, puedan ver, tenemos por supuesto varias preguntas y respuestas sobre este tema de infierno y cosas por el estilo que podemos incentivarles a que vean. Tal vez algún pensamiento final antes de terminar, que el tiempo se nos ha ido tristemente. Bueno, no decir mucho, simplemente en cuanto a la primera pregunta de los herederos y coherederos, resaltar la importancia de tener una relación con Cristo Jesús, Amén. de aceptar a Jesús como Amén. nuestro Salvador personal, porque grande es nuestro galardón. Amén. Así Amén. que podemos llevarnos esa gran lección de esta pregunta. Amén. Amén. Bueno, esperamos que el Señor les guarde, les bendiga. El tiempo se nos ha ido y rogamos que podamos vernos en una próxima ocasión. Que el Señor los acompañe.